Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Capítulo 1, Muerte y engaño. De hecho, te he estado esperando, Ryuk, dijo Light con una sonrisa mientras se levantaba lentamente después de sorprenderse al ver la apariencia demoníaca del Shinigami. No ayudó que su habitación estuviera actualmente oscura. Oh, parece que eres interesante, Yagami Light, dijo Ryuk con una mirada divertida en su rostro, mientras el adolescente de cabello castaño se sentaba perezosamente en su silla antes de mirar la nota de muerte que estaba en su mesa de estudio. Dirigiendo sus pupilas demoníacas al cuaderno, los ojos de Ryuk se abrieron un poco al notar que ya había cientos de nombres escritos en sus páginas. Parece que no has perdido el tiempo en acostumbrarte a mi Death Note, dijo, sin apartar la vista del libro, como si estuviera sumido en sus pensamientos. No puedo perder el tiempo. Si tengo que difundir el sentido de la justicia por todo el mundo, cada segundo es precioso. Con la escuela, las clases preparatorias, los estudios para los exámenes y entre horas de sueño, este es el único tiempo que tengo, respondió Light con expresión seria mientras miraba la pequeña lámpara, la única fuente de luz en la habitación. Aún no ha usado todos los efectos de mi Death Note, pero parece que se lo está tomando muy en serio. Esos ojos representan una causa, una ambición, pero no son tan brillantes como los suyos, parecen oscuros, totalmente concentrados en su objetivo y preparados para eliminar a cualquiera que se le oponga. Este humano es interesante, pero nunca podré olvidarlo. Qué tiempos aquellos, cuando yo era un recién llegado, un Shinigami nuevo con una Death Note nueva y débil. Incluso después de todos estos años, sigo sin olvidar a ese chico. Todavía no puedo creer que haya ido al cielo a pesar de usar la Death Note, supongo que era especial, un verdadero genio. Retroceso en el tiempo. Casi 2 milenios atrás. Maten a este bastardo. Que te jodan, idiota. Aquí está por matar a mi esposa y a mis hijos. Engendro del demonio. En las profundidades de un oscuro callejón, bajo la luz de la luna llena sobre Konoha, se oían voces apagadas y golpes en las calles vacías cercanas. Al entrar en el callejón, dando varias vueltas a la izquierda y a la derecha, uno se topaba con la repugnante imagen de varios civiles de mediana edad atacándose en grupo contra el cuerpo ensangrentado de un niño que yacía en posición fetal. Oye, ¿qué pasó? Ya me rendí. Gruñó un hombre jadeante mientras, junto con otros, seguían pisoteándolo con toda la fuerza de cada fibra de sus músculos. Sin embargo, no obtuvo respuesta, salvo el posible sonido de sus huesos al romperse o doblarse en ángulos extraños. Ni siquiera un gemido escapó de sus labios ensangrentados mientras apretaba los dientes de dolor. Tenía los ojos cerrados, todo el cuerpo sudaba, la ropa cubierta de sangre, e incluso su cabello rubio parecía estar cubierto de bolsas de transfusión. Mientras tanto, la frecuencia de los pisotones comenzó a disminuir a medida que los civiles empezaron a respirar agitadamente por el agotamiento y el sudor les corría por la cara. Mierda, estoy cansado. Resopló uno de ellos, sin dejar de patear al chico, mientras los demás también parecían estar al límite antes de que finalmente todos se detuvieran y se dieran la vuelta para irse. Es una lástima que no podamos matar a este demonio, Okage-sama te está haciendo la vida imposible, mocoso. ¿Por qué no le ruegas que deje de torturarte? Dijo uno de ellos mientras los demás reían entre dientes mientras respiraban con dificultad para recuperar el aliento. Oye, no digas eso. ¿Quién sabe, podría ser eso, y entonces, ¿quién ocuparía su lugar? La verdad es que disfruto haciendo ejercicio de vez en cuando. Ahora vámonos de aquí, necesito algo de beber, continuaron hablando mientras sus figuras se retiraban a la oscuridad del callejón, charlando como si esto fuera algo normal para ellos. De regreso al cuerpo ensangrentado que yacía en su propio charco de sangre, sus dedos se crisparon un poco mientras intentaba mover su cuerpo cuando una sacudida de dolor electrizó su sistema haciéndole apretar los dientes con un dolor insoportable, sin querer hacer ni un ruido.
pierna izquierda rota, codo doblado hacia el otro lado, mandíbula fracturada, supongo que también siento la columna rota, desgarros musculares y algunos moretones, bueno, muchos moretones. Maldición. Estoy perdiendo el conocimiento, demasiada sangre. Debería estar despierto en un par de horas. Buenas noches, Konoha, fueron los últimos pensamientos del rubio al sucumbir a la inconsciencia. Varias horas después, Dosan. Un gemido escapó de sus labios resecos y ensangrentados, cuando el chico rubio abrió los ojos, lamiéndose los labios antes de hacer una mueca al sentir el sabor a hierro. Los recuerdos de lo ocurrido antes de perder el conocimiento lo inundaron, mientras un suspiro cansado escapaba de sus labios. Los imbéciles lograron atraparme esta vez, justo cuando regresaba del entrenamiento y estaba muy exhausto. Pensó enojado antes de sentarse lentamente, sin sorprenderse de estar tendido en su propio charco de sangre, o de que su ropa estuviera mayormente roja junto con su cara y su cabello puntiagudo. Necesito agua, dijo con voz ronca mientras flexionaba un poco sus músculos, sus heridas ahora totalmente curadas antes de ponerse de pie algo cansado. Debo parecer un demonio de verdad ahora, riendo para sí mismo, se pasó las manos por la cara intentando limpiarse la sangre seca. El rubio empezó a caminar con cansancio, arrastrando los pies, pues su rostro revelaba marcas de bigotes en cada mejilla al notar algo tirado en el suelo. Mirándolo con confusión, se agachó para recogerlo. TCH, es solo una identificación que ese bastardo dejó caer aquí, dijo con veneno en su voz antes de arrojarla por encima del hombro. Me voy a mi apartamento, supongo. Ichiraku no estará abierto. Ni siquiera sé qué hora es ahora mismo, reflexionó mientras el rubio patilludo caminaba lentamente por los oscuros callejones, con su apartamento como destino. Estoy tan ruido sordo. Se detuvo a mitad de la frase cuando algo liviano cayó sobre su cabeza provocando que un gemido escapara de sus labios. Por favor, por el amor de Kami-sama, no me diga que esto es mierda de pájaro. Rezó mentalmente mientras miraba al cielo antes de pasarse las manos por el cabello ensangrentado, sin encontrar nada. Al darse la vuelta, la confusión se apoderó de su rostro al ver un cuaderno tirado en el suelo. ¿Qué es esto? ¿Una libreta con las identificaciones de todos mis atacantes? Preguntó con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. Agachándose, la rubia cogió la libreta ligera. Parece nuevo. ¿Por qué lo tiraría alguien ahora? Aquí no hay bombas de papel, simplemente está completamente vacío, pensó mientras hojeaba las páginas vacías y lo cerró con una gota de sudor. Habría muerto si hubiera habido bombas de papel pegadas a esto. Supongo que la paliza se me subió a la cabeza, murmuró para sí mismo antes de darle la vuelta al cuaderno. Death Note, ¿eh? Se preguntó a sí mismo con las cejas levantadas y una risa seca escapó de sus labios mientras lo abría para mirar la primera página. Sus aburridos ojos entrecerrados se abrieron un poco con interés cuando notó una página negra pegada al lado del cartón en la que estaban escritos varios puntos con una letra pequeña. La tinta era blanca. Al notar el título Reglas, arqueó una ceja mientras la rubia comenzaba a leerlo, todavía caminando a paso lento hacia su apartamento. Veamos aquí, el humano cuyo nombre está escrito en la nota morirá. No surtirá efecto a menos que quien la escriba tenga el rostro de la persona en mente al escribir su nombre. Por lo tanto, quienes compartan el mismo nombre no se verán afectados, suspiró antes de mirar al cielo. ¿En serio? ¿Esperas que me crea esto? ¿Es un juego o algo así? Se preguntó antes de negar con la cabeza. Bajó la vista y volvió a leer desde donde lo había dejado. Si la causa de la muerte está escrita dentro 40 segundos de escritura de la persona nombre, sucederá. Si no se especifica la causa de la muerte, la persona simplemente morirá de un infarto. Después de escribir la causa, los detalles deben escribirse en los próximos 6 minutos y 40 segundos. No está mal para una broma, supongo, es suficiente para asustar a un civil, murmuró el rubio para sí mismo con una sonrisa divertida al pasar a la última página y ver algunas reglas más escritas en otra página negra pegada al cartón del cuaderno. Bueno, leeré el resto en casa. Ya es bastante difícil leer esto con tan poca luz, murmuró para sí mismo antes de cerrar el cuaderno. Media hora después.
El apartamento de Naruto tras ducharse para limpiarse la suciedad y la sangre, además de quitarse la ropa ensangrentada, encontramos al rubio de pie junto a la mesita de centro donde yacía el cuaderno. Sus ojos azul océano parecían mirarlo con cierta curiosidad. Suspirando para sí mismo, caminó hacia una pared para encender las luces de su habitación antes de sentarse junto a la mesa. No tengo ganas de dormir ahora mismo, veamos esto, pensó antes de abrir la última página para leer las reglas restantes. Así que aquí vamos. El usuario podrá utilizar cualquier medio como sangre o cosméticos para escribir siempre que las letras sean legibles, distinguibles y reconocibles por la nota. La muerte de una persona puede cancelarse si la página en la que se ha escrito el nombre se destruye completamente o el medio utilizado para escribir el nombre se borra completamente de la página dentro del lapso de 40 segundos o 6 minutos y 40 segundos después de que se haya escrito el nombre o la causa de la muerte. Al principio, la nota de muerte funciona dentro de un área circular de 2,6 kilómetros de radio, siendo la nota su centro. Por lo tanto, la persona cuyo nombre está escrito debe estar dentro de esa área circular. Si la persona está fuera del área de funcionalidad, no se verá afectada. La nota de muerte será inútil en el caso de cualquier ser vivo si no tiene un nombre. Dejó tranquilamente el cuaderno sobre la mesa y la adolescente rubia respiró profundamente. Bueno, tranquilo. Esto es ridículo, o sea, no puede ser real. Se reprendió mentalmente, sabiendo que algo así era imposible, incluso en el mundo shinobi. No se mencionaba el chakra ni que el usuario tuviera que hacer señales con las manos, así que no había forma de que esto estuviera relacionado con ninguna técnica shinobi. Sumido en sus pensamientos, desvió la mirada hacia la ventana al oír unas voces en la calle. Deben ser los lugareños, después de todo, esto es el Barrio Rojo, reflexionó distraídamente antes de tomar una decisión sobre la nota. Se levantó de la silla y regresó al cabo de unos minutos con un tintero y un pincel fino para escribir. No sé por qué hago esto, pero terminemos esto para poder dormir tranquilo. Esto no es real, murmuró antes de abrir la primera página. Dejando caer el pincel en el bote, se puso a escribir. Bueno, veamos, voy a probar esto conmigo mismo. Claro, no es que vaya a morir de un infarto en 40 segundos ni nada, se dijo a sí mismo, poniendo los ojos en blanco ante la imposible posibilidad antes de escribir su nombre completo con la mayor claridad posible. Naruto Uzumaki, bien hecho. Cantó mentalmente el rubio mientras escribía antes de mirar hacia el pequeño despertador junto a su cama mientras comenzaba a contar mentalmente los segundos con cada tic. 1, 2, 3, 28, 29, su corazón empezó a latir con más fuerza mientras se ponía ansioso. Una gran parte de él decía, no va a pasar nada. Pero había una vocecita molesta en su cabeza que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. ¿Y si de verdad mueres? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? Gotas de sudor rodaban por su rostro mientras continuaba mirando el reloj. El rubio ahora tragaba saliva involuntariamente por el nerviosismo. 32, 33. Joder. No quiero morir. Gritó Naruto con ansiedad, golpeando la mesa con las manos al levantarse bruscamente, haciendo que la silla cayera hacia atrás. Agarró la página y la arrancó rápidamente antes de correr hacia el fregadero de la cocina a toda velocidad. Maldita sea, murmuró mientras abría frenéticamente el grifo antes de poner la página bajo el chorro de agua mientras la tinta, que aún estaba húmeda, se disolvía con el agua, borrando su nombre en el proceso. Echando la cabeza hacia atrás, se fijó en la aguja de los segundos de su despertador. 41, un suspiro de alivio escapó de sus labios mientras ponía sus manos sobre la losa, respirando profundamente para calmarse. Aunque la probabilidad de que esta cosa falle sea del 99,9%, aún así no puedo arriesgarme, pensó el rubio patilludo mientras notaba la página ahora húmeda y sin rastros de tinta en ella.
Si por casualidad esta nota de muerte funciona, entonces me salvé porque borré completamente el medio de la nota en el lapso de 40 segundos después de escribir mi nombre, pensó antes de limpiarse el poco de sudor de la frente. Necesito probar esto en alguien más, murmuró Naruto mientras comenzaba a caminar hacia la mesa cuando escuchó un grito femenino, que venía de la calle desde donde había escuchado algunas voces hace un minuto. Entrecerrando los ojos, caminó rápidamente hacia la ventana. Lo que vio le hirvió la sangre. Un hombre calvo estaba forzando a una mujer mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Sabía que estaba en el barrio rojo. Nadie la ayudaría, aunque sus gritos de auxilio los despertaran. Los ojos de Naruto se abrieron un poco cuando notó el rostro del hombre debajo del poste de la farola. Creo haber visto esa cara en alguna parte, pensó al alzar las cejas con sorpresa, al ver que el rubio se daba la vuelta y corría hacia un pequeño trastero en su dormitorio. Lo abrió rápidamente y sacó un fajo de periódicos, cada uno titulado Diario de Konoha. Dejó caer el fajo al suelo y empezó a rebuscar entre ellos frenéticamente. Recuerdo haberlo visto en la portada, pensó con el ceño fruncido mientras revisaba las portadas de cada periódico cuando el rubio se detuvo de repente en uno. Su mirada se concentró mientras leía los titulares y miraba la foto. Osa Takahashi, un ex Jounin buscado por varios crímenes. Violación, robo, asesinatos, él es el indicado. De pie, con el periódico todavía en la mano, el rubio corrió de regreso a su sala de estar para pararse frente a su mesa de café. No hay mejor momento que ahora para echarle un vistazo, murmuró Naruto mientras escribía rápidamente el nombre, sin apartar la vista de la foto del hombre. Corrió hacia la ventana y entrecerró los ojos al ver que el calvo abofeteaba repetidamente a la mujer por no cooperar con él. Aunque la mujer parecía una prostituta a juzgar por su ropa. Desviando la mirada, miró hacia su reloj. Si esto no funciona, tendré que bajar. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que ese cabrón se salga con la suya, solo quedan 10 segundos, pensó Naruto mientras apretaba los puños al ver lo que veía allí abajo. 5, 4, trepó por la ventana, listo para entrar después de haber demostrado que el libro estaba equivocado. 2, 1. Habló con expresión seria antes de saltar allí, sacando un kunai que acababa de agarrar de su sala de estar. Sabía que era falso. Concluyó mentalmente mientras levantaba el brazo hacia atrás, preparándose para lanzar el arma en el aire, cuando notó que el ex Jounin calvo se había detenido, como si algo lo hubiera congelado. ¡Arg! ¿Qué demonios?, preguntó Naruto al notar la expresión de dolor en el rostro del hombre, que parecía jadear con dificultad. La mujer, que yacía en el suelo, lo miró con miedo, con varios moretones en sus mejillas rojas. Viendo su oportunidad, se levantó con las rodillas temblorosas, soltando gemidos involuntarios mientras corría en dirección contraria, cuando el hombre cayó de bruces al suelo. Sin embargo, Naruto se quedó congelado en un balcón debajo de su apartamento, situado en el piso superior, mientras miraba con los ojos muy abiertos al hombre calvo. No me digas, tartamudeó, aflojando el kunai al caer al suelo. Saliendo de su estado de trance, saltó la barandilla del balcón para aterrizar junto al hombre. Dando pasos vacilantes hacia el cuerpo, se agachó para apoyar los dedos índice y medio en su cuello, tomándole el pulso. Está muerto, su mente se tambaleó en un estado de shock e incredulidad mientras Naruto caía de espaldas, con la pupila vibrando de asombro y horror. Cerrando los ojos, se mordió el pulgar con fuerza. Lo suficiente como para sangrar mientras el rubio respiraba profundamente para calmarse. Tranquilízate, Naruto, vamos a tranquilizarnos y pensarlo, se dijo a sí mismo mientras el rubio se levantaba lentamente. Dándose la vuelta, saltó de nuevo al balcón para recoger su kunai antes de entrar a su apartamento por la ventana. No puedo creerlo, podría haberme suicidado hace unos minutos, se dijo a sí mismo con tono tembloroso, con el rostro pálido antes de sentarse en su sofá con las piernas cruzadas. Entonces la nota de muerte es real, no hay forma de que la muerte de esa persona ahí abajo pueda ser una coincidencia, pensó el rubio patilludo con un suspiro. Debería dormir, tengo que asistir a la academia mañana también, murmuró antes de levantarse para entrar a su habitación. Varios minutos después. Es inútil. No creo poder dormir con esta ansiedad, exclamó Naruto frustrado, pasándose una mano por el cabello rubio al incorporarse repentinamente de la cama.
Mirando el fajo de periódicos que había preparado, el rubio se levantó. Recogiendo el paquete de todos aquellos periódicos recientes, se dirigió hacia algo que había sacado su sueño de un golpe. Ahora repasemos todas esas reglas, pensó mientras el rubio se sentaba frente a la de anote que yacía sobre la mesa de centro. Al abrir la última página, vio que estaba numerada como 260. De hecho, todas las páginas estaban numeradas como cualquier cuaderno normal. Los detalles de la muerte deberían escribirse en los próximos 6 minutos y 40 segundos después de que se haya escrito la causa, ¿eh? Reclinándose, Naruto miró al techo con las manos tras la cabeza. Lo observó durante varios minutos, como sumido en sus pensamientos. Me pregunto hasta dónde puedo llegar con estos detalles. Detalles de muerte como saltar del monumento del Hokage o apuñalarse en el corazón con un kunai en una armería son bastante fáciles y directos. Sin embargo, me pregunto si una persona encerrada en una cárcel puede suicidarse con un kunai, cuando aparentemente no hay ninguno allí. Y esta área circular de 2,6 kilómetros de radio también es interesante. Cubre casi la totalidad de Konoha, esto también plantea varias posibilidades. Supongo que estas reglas no explican todos los poderes de la Death Note, murmuró Naruto para sí mismo, frotándose suavemente las marcas de bigotes en su mejilla derecha con el dedo índice. La única forma de averiguarlo, sus ojos se volvieron entonces hacia los periódicos, algo que era una fuente habitual de casi todos los criminales de Konoha que vagaban libres o que habían sido previamente arrestados para ser puestos en la prisión de Konoha. Llamada por su nombre oficial de Prisión Especial de Delitos Ninja de Konoha. ¿Debería usar la Death Note entonces? Se preguntó con expresión seria. De repente, imágenes de él siendo brutalmente golpeado le vinieron a la mente, siendo golpeado desde que aprendió a caminar. Apretó los puños con fuerza mientras Naruto entrecerraba los ojos con ira. ¿Por qué no? No se trata solo de mi sufrimiento. Las mujeres que están siendo violadas y otras que están siendo asesinadas, sus familias y parientes que están siendo asesinados, ellos también necesitan justicia. Y yo seré su justicia. Exclamó, sus fríos ojos azul eléctrico mientras miraba la nota de muerte. No solo la de ellos, sino que yo también necesito mi justicia por toda la mierda que pasé, pensó mientras apretaba más el cepillo. Sin embargo, debo usar esto con mucho cuidado. No quiero matar a civiles inocentes ni a niñas. Sin embargo, en lo que respecta a mi justicia, no perdonaré a quienes me trataron como chivo expiatorio. Dejaré a quienes al menos no intentaron matarme directamente. Las miradas y los insultos ya no me afectan mucho. Pero esos bastardos se enfrentarán a mi ira. Me llaman demonio, y entonces me convertiré en uno para ellos. Una mueca amarga se dibujó en el rostro de Naruto mientras comenzaba a hojear los periódicos. Veamos estas condiciones y este límite de distancia de la Death Note, reflexionó distraídamente con una leve sonrisa en su rostro. Varias horas después. Apartamento de Naruto. 7 años. Creo que todas estas muertes confirmarán mis teorías, murmuró Naruto con los ojos entrecerrados mientras se levantaba. Un bostezo cansado escapó de sus labios antes de comenzar a estirar los músculos entumecidos. La habitación estaba tenuemente iluminada, con brillantes rayos de sol filtrándose por la ventana. Cerrando el cuaderno de la muerte, se acercó a la ventana mientras el rubio observaba la multitud que llenaba las calles del barrio rojo. Toda la noche, la mayor parte de su tiempo había sido consumido mientras el rubio planeaba las condiciones exactas de muerte, pasando por diferentes escenarios que podrían aclarar sus dudas con respecto a algunas reglas. Como las muertes ocurrirían hoy, tendría que esperar hasta mañana por la mañana para enterarme de ellas por el periódico. Supongo que el periódico de hoy no sirve ahora mismo, pensó Naruto mientras se daba la vuelta para caminar hacia su habitación. Entonces hoy no hay academia, murmuró para sí mismo mientras se frotaba los ojos y otro bostezo escapó de sus labios. Salto temporal. 9 p.m. Apartamento de Naruto. Tras despertarse sobre las 4, ducharse y comer un tazón de ramen en el Ichiraku, Naruto se acostó en su cama. Estuvo mirando al techo durante varias horas cuando, de repente, el recuerdo de haber encontrado la identificación de aquel hombre en el callejón el día anterior le vino a la mente. Por suerte, estaba en el mismo lugar del suelo donde la había tirado el día anterior.
Así que encontramos al rubio sentado en su cama con la identificación en la mano, la nota de la muerte en su regazo, junto con el tintero y el pincel en el pequeño escritorio junto a la cama. En ese momento, fruncía el ceño mientras miraba la identificación del trabajo. La foto está borrosa aquí, mientras que esta tarjeta también parece vieja y un poco rota. No sé si la nota de muerte servirá en este caso. No recuerdo con claridad la cara de ese hombre, considerando que no teníamos ni idea por aquel entonces, reflexionó mientras leía los demás detalles, como el nombre, la dirección y otros datos. Itsugaki Akeboshi, así que este bastardo es un obrero de la construcción, ¿eh? Murmuró Naruto para sí mismo mientras se frotaba suavemente las marcas de bigotes en su mejilla derecha. Asintiendo para sí mismo, el rubio luego escribió su nombre en la página número 6 de la nota de muerte. Las primeras 4 habían sido llenadas la noche anterior. Ahora iré a revisar esta dirección mañana por la mañana para ver si le pasó algo a este tipo o no, pensó con un suspiro, ansioso por el periódico del día siguiente. Salto temporal. La mañana siguiente. 8 a.m. Apartamento de Naruto. Vamos. ¿Por qué llegó tarde ese imbécil precisamente hoy? Maldijo Naruto mientras miraba de un lado a otro frente a la puerta de entrada con el ceño fruncido, con frustración y ansiedad claramente visibles en sus ojos. De repente se detuvo cuando el periódico se deslizó por la parte inferior de la puerta. No es que puedas leer ni hacer nada con esto, demonio. El rubio ignoró el grito tras la puerta. Probablemente era el repartidor imbécil al que antes estaba maldiciendo. Cogió el periódico y corrió a su habitación. De acuerdo, respiró hondo, sentado con las piernas cruzadas en la cama con el periódico delante. Al mirar la portada, no le sorprendió tanto ver los titulares. Mini ataques cardíacos encadenados por epidemia afectan a los criminales de Konoha. Claramente era la noticia del día con varias fotografías de los cadáveres y el artículo ocupando toda la portada. Varios minutos después de haber leído el artículo completo, las causas de las muertes, los tiempos aproximados de las muertes informados por otras personas que estaban presentes en las cercanías de las víctimas y otros detalles que de alguna manera los reporteros habían extraído a pesar de que las muertes estaban cubiertas por la policía militar de Konoha, que ahora estaba dirigida por los shinobi normales sin clan, Jounins y Chunins. Después de que el clan Uchiha fuera aniquilado hace varios años, Naruto se concentró mientras anotaba mentalmente sus conclusiones. Aquí solo se enumeran los que murieron de infarto. Esta víctima, que estaba en prisión, debía morir apuñalándose con un kunai en el corazón, lo cual es físicamente imposible, ya que allí no se permiten armas. Y aquí, el artículo dice que murió de un infarto sin heridas físicas. Otro en prisión debía morir saltando de la torre del Hokage en 5 segundos, lo cual también es imposible, así que él también murió simplemente de un infarto. Esto concluye que si la condición especificada para la muerte es imposible para la víctima, la persona, por defecto, morirá de un infarto en 40 segundos. Y esta víctima en prisión murió alrededor de las 11 de la mañana, es decir, 5 horas después de que escribiera su nombre en la nota de defunción. Durante ese lapso de 5 horas, se demostró que exhibió un comportamiento normal, según lo informado por los guardias. Por lo tanto, la hora de la muerte de las víctimas también se puede controlar incluso si no escribo los detalles de la muerte. Y el lapso entre que escribo el nombre y la muerte de la víctima, ésta se comportará con normalidad. Bueno, esto podría resultar extremadamente útil, reflexionó con una sonrisa antes de continuar con su proceso de pensamiento mientras pasaba a otra foto. Y había una víctima que también murió de un infarto a pesar de que había arrancado una página de la nota de defunción y escrito en ella por separado. Esto significa que una página, o incluso un fragmento de una página de la nota de defunción, conservará todos los poderes de la nota. Las cosas se pusieron interesantes, murmuró Naruto para sí mismo con una sonrisa. Ahora queda otra cosa por comprobar. Todavía tengo que ver si la de Anote afectó de alguna manera a ese tal Akeboshi la noche anterior. Pero supongo que la academia es lo primero. Salto temporal. 12 p.m. La Academia Ninja de Konoha. Bien, clase, es el recreo. Gritó Iruka Umino, de pie junto a Mizuki.
La clase vitoreó mientras los estudiantes salían en masa del aula junto con Iruka y Mizuki. Sus miradas son molestas, pensó distraídamente Naruto, quien estaba sentado solo en un banco cuando notó que Mizuki lo miraba con odio en sus ojos. Creo que él debería ser el único ninja en toda la fuerza militar de Konoha que muestra tanto desagrado hacia mí tan abiertamente, reflexionó además, ya que ahora no había nada más que silencio. Oye, Naruto, ¿te apuntas a una partida de shogi? Girando la cabeza, Naruto parpadeó antes de sonreír tontamente a la figura que estaba a su lado. Ahora vuelvo a mi cara de póker claro chica, exclamó la rubia en voz alta haciendo que Nara sintiera mientras colocaba la pizarra sobre el escritorio. Bueno, supongo que el engaño corre por mis venas. Pero hacerme el tonto podría ayudarme en el futuro, pensó el rubio, sonriendo por fuera mientras Shikamaru ordenaba las piezas. Muy bien, comencemos, dijo el joven Nara mientras movía una pieza mientras Naruto sonreía por dentro. Oh, hoy te voy a ganar otra vez, exclamó antes de mover su pieza. Oh, cómo me encanta el shogi, reflexionó la rubia. Varios minutos después. Maldición, todavía no puedo comprender cómo me venciste cada vez, Naruto, dijo Shikamaru con un suspiro desanimado. El juego terminó en solo un par de minutos. Parecía que el rubio mejoraba cada día. Jeje, te lo dije. Pero como siempre, no se lo dirás a nadie, como prometiste, dijo Naruto con una sonrisa exultante, lo que hizo que Shikamaru asintiera mientras sonreía con suficiencia ante las payasadas del rubio. Algún día espero verte de verdad, Naruto, y estoy deseando que llegue ese día. Espero que apruebes esta vez, para que puedas mostrarles a todos tu verdadero potencial. Bueno, tampoco es que yo esté mostrándole mi potencial a nadie, pensó Shikamaru con una sonrisa burlona mientras los estudiantes volvían a sus clases. Salto temporal. 3 p.m. Afuera de la academia. Actualmente Naruto estaba saliendo de la academia con otros estudiantes mientras ponía sus manos en sus bolsillos, con una brillante sonrisa en su rostro. Ahora vamos a su casa, pensó mientras pasaba los dedos sobre el documento de identidad de aquel hombre que llevaba en el bolsillo. La casa de Akeboshi. Varios minutos después, la puerta está cerrada. Podría estar trabajando ahora mismo. Naruto estaba parado frente a la casa de Akeboshi, bajo el típico enje de un obrero de la construcción. Sus habilidades shinobi no eran tan malas como todos creían, la verdad. Debería hablar con los vecinos. Si dicen que fue a trabajar, entonces la nota de defunción no funcionó. Si funcionó, sin embargo, deben saber qué le pasó, decidió mentalmente antes de caminar hacia la casa vecina de la izquierda. Al tocar el timbre, segundos después se abrió la puerta y apareció una señora de mediana edad. Bajo la apariencia de un trabajador civil de mediana edad, sonrió antes de hacer una reverencia cortés. Hola señora, soy compañero de Akeboshi-kun. No vino a trabajar hoy, así que vine a ver cómo estaba, pero encontré la casa cerrada. ¿Podría saber dónde está?, preguntó cuando la señora adoptó una expresión triste y bajó un poco la mirada. Lo siento muchísimo, pero tuvo un ataque al corazón la noche anterior, dijo en un tono melancólico mientras los ojos de Naruto se abrían un poco. Entonces, la nota de muerte lo mató incluso cuando su rostro estaba borroso en mi mente, concluyó mientras que por fuera para la dama parecía como si estuviera en shock. Tengo que comportarme como lo haría un compañero de trabajo. ¿Qué? Pero ¿cómo pudo pasar esto? Quiero decir, el compañero de trabajo se quedó atónito mientras retrocedía un paso horrorizado, mientras que la mirada de la dama también se entristeció. Sí, fue muy repentino. Es una persona perfectamente sana y amable, dijo en voz baja, mirando al suelo. ¿Qué va? Espera, ¿es? Oye, ¿qué quieres decir con está vivo? Preguntó el compañero con un dejo de esperanza en la voz, contradiciendo sus verdaderos sentimientos al respecto. Por favor, muere. La dama, sin embargo, levantó la cabeza para parpadear confundida, cuando de repente sus ojos se abrieron, como si hubiera llegado a una conclusión. Oh, no, exclamó mientras agitaba las manos frenéticamente, haciendo que el ánimo del compañero de trabajo decayera. Entonces está realmente muerto, ¿eh? Dijo con tristeza. ¿Sí? El cabrón ha muerto.
pensó para sus adentros con alegría, mientras la señora volvía a negar con la cabeza furiosa ante su pregunta. Lo que quiero decir es que nunca quise insinuar que estuviera muerto. Es solo que lo ingresaron en el hospital anoche y ahora está estable. ¿Ves? No tienes que desanimarte. Los médicos dicen que se recuperará pronto. Dijo con una sonrisa incómoda, aparentemente intentando animarlo mientras él permanecía paralizado por la conmoción. ¿Qué? ¿Entonces significa que la DEA no te falló? No, espera, sí le provocó un infarto, pero no lo suficientemente fuerte como para matarlo. Debe ser por la cara borrosa. Aún así, tendré que comprobarlo personalmente. Esta mujer me parece una torpe, pensó antes de adoptar una expresión de alivio por fuera. Gracias Cami, realmente me asustaste, dijo con un suspiro mientras ella le sonreía en tono de disculpa. Está bien, iré a verlo. Arigatou. Exclamó antes de hacer una reverencia. Me alegré de poder ayudar. Realmente espero que mejore pronto, dijo ella mientras él asentía con la cabeza. Unos minutos después, frente al Hospital General de Konoha actualmente encontramos a Naruto, en Head, parado frente al hospital con gente entrando y saliendo, parecía ser un lugar bastante concurrido. No podría colarme ahí. Habiendo visitado este lugar muchas veces, sé que hay fuertes medidas de seguridad. Y en cuanto diera un paso, todos me atacarían. Incluso con la transformación, los médicos podrían ver a través de ella. Quizás pudiera entrar, pero no tiene sentido arriesgarme con la DEA Note, pensó con una sonrisa burlona al ver a dos enfermeras hablando. Sus ojos azul oceánico se entrecerraron inmediatamente al reconocer a uno de ellos. La recuerdo, fue quien me apuñaló el año pasado cuando estaba aquí por las heridas que me dio una pandilla de locos, pensó con amargura, mirándola fijamente cuando poco a poco una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Caminando hacia ambos, el compañero mantuvo un rostro neutral mientras fingía estar sumido en sus pensamientos. Ya lo suficientemente cerca, ahora podía leer su nombre escrito en un parche de su uniforme en el pecho derecho. Sonriendo mentalmente, Naruto salió de allí mientras saltaba por los tejados hacia su apartamento, donde la nota de muerte estaba escondida por el momento. La próxima vez tendré que asegurarme de conservar algunas páginas de la nota conmigo todo el tiempo. 15 minutos después, frente al Hospital General de Konoha, allí estaba Naruto de nuevo, esta vez envuelto en otro civil desconocido, a cierta distancia de las dos enfermeras que seguían charlando. Parecía que era la hora del almuerzo para el personal del hospital. Está bien, solo faltan 30 segundos para las 3:43, pensó Naruto mientras seguía mirando entre su reloj de pulsera, algo que Sandaime le había regalado recientemente en su cumpleaños, y a la joven enfermera. 3, 2, 1. De repente ella dejó de hablar mientras Naruto sonreía interiormente al Enge. Mitsuru-chan. ¿Pasa algo? Death Note sí que es puntual, pensó con una sonrisa divertida mientras la enfermera Mitsuru, ignorando las llamadas de su amiga, se dirigía a la entrada del hospital. Al verla entrar, echó a andar a paso lento hacia el patio trasero, rodeando el edificio. Aquí estamos, murmuró, aún bajo el Enge, mientras el rubio permanecía detrás del gran edificio. En ese momento, miraba hacia arriba, hacia una ventana específica entre las docenas de ventanas de cada habitación. Al girar la cabeza y ver que no había nadie en la zona, Naruto corrió repentinamente hacia el gran árbol que estaba en el centro del patio. Subiendo, se sentó cómodamente en una rama gruesa justo frente a la ventana, con la espalda apoyada en el tronco. Aún no había disipado la transformación. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Abriendo los ojos, miró su reloj antes de mirar fijamente la ventana con una expresión seria en su rostro, mientras sus labios se curvaban un poco hacia arriba. Silbido. Un archivo salió volando a través de la ventana, abierta a una velocidad asombrosa cuando Naruto lo atrapó por encima de su cabeza, todavía sentado allí.
Es bueno conocer la distribución completa del hospital, considerando que he venido aquí tantas veces en el pasado, pensó distraídamente mientras miraba la portada del archivo. Informe médico de Akeboshi Itsugaki. Naruto se puso de pie, se sacudió la ropa antes de mirar por la ventana, por donde había salido el archivo. Sayonara, Mitsuru-chan, una sonrisa se formó en su rostro mientras miraba el cuerpo inmóvil de Mitsuru en el suelo antes de correr borrosamente hacia su apartamento. Capítulo 2. La influencia de la nota. Un archivo salió volando a través de la ventana abierta a una velocidad asombrosa cuando Naruto lo atrapó por encima de su cabeza, todavía sentado allí. Es bueno conocer la distribución completa del hospital, considerando que he venido aquí tantas veces en el pasado, pensó distraídamente mientras miraba la portada del archivo. Informe médico de Akeboshi Itsugaki. Naruto se puso de pie, se sacudió la ropa antes de mirar por la ventana, por donde había salido el archivo. Sayonara, Mitsuru-chan, una sonrisa se formó en su rostro mientras miraba el cuerpo inmóvil de Mitsuru en el suelo antes de correr borrosamente hacia su apartamento. Así que todo salió según lo planeado, pensó Naruto con una sonrisa burlona mientras saltaba por los tejados a velocidades asombrosas para un chico de su edad. Pero no era del todo inesperado, considerando que tenía la costumbre de evadir a los Anbu o a los Hyunin, ya fuera con trucos, estrategias preconcebidas o con su propia resistencia y velocidad. Aún bajo la transformación, continuó avanzando rápidamente hacia su apartamento con el expediente escondido en su chaqueta naranja con cremallera. Distraídamente, empezó a recordar lo que había escrito en la nota de defunción de la enfermera Mitsuru. A las 15:43, en punto, entrará al Hospital General de Konoha y pedirá el número de habitación de Akeboshi Itsugaki en recepción con el pretexto de que necesita revisar su estado. Caminando a paso normal, entrará en la habitación de Akeboshi Itsugaki y tomará su historial médico. Exactamente a las 15:50, entrará en la habitación número 26 con el historial médico y lo lanzará por la ventana abierta con todas sus fuerzas. Exactamente a las 15:51, morirá de un infarto. Ahora bien, tuve que considerar varios factores, basándome en mis experimentos de hoy. Nunca supe el número de habitación de Akeboshi, pero la enfermera, controlada por la Death Note, probablemente sí. Sin embargo, por si acaso no lo sabía, tuve que asegurarme de que preguntara por su habitación en recepción. De lo contrario, habría muerto de un infarto allí mismo, considerando que las víctimas de la Death Note no pueden hacer cosas imposibles, como ir a la habitación de alguien cuya ubicación desconoces. La hice caminar a un ritmo normal, ya que no sabía cómo se movería bajo la influencia de la Death Note, y eso ayudó a que no actuara de forma extraña ni pareciera sospechosa a los médicos o shinobi presentes. Como las enfermeras suelen saber dónde se guarda el expediente médico, después de recogerlo, llegó a la habitación número 26 a las 3:50 en punto. Entre las 3:43 y las 3:50, tuvo un total de 7 minutos, un tiempo cómodo para realizar esas tareas. Así que supongo que si no hubiera podido llegar a la habitación número 26 a las 3:50 en punto, habría muerto de un infarto. Después, fue bastante fácil tirar el archivo por la ventana y, un minuto después, morir exactamente a las 3:51. Sí, todo salió según lo previsto. Sin embargo, aún existían varias posibilidades de que el plan fracasara. Ahora que lo pienso, surge una pregunta clave. ¿Cómo se comportó bajo la influencia del Death Note? ¿Actuó con normalidad? ¿O actuó como un zombie bajo control? Aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la Death Note, pero no es que no tenga suficientes candidatos experimentales, pensó con una sonrisa mientras la brisa fresca lo apaciguaba. Varios minutos después, Konoha, el apartamento de Naruto. Qué bien se siente. Por una vez en la vida, todo parece tan alcanzable. Por una vez en la vida, no me encuentro maldito. Esta cosa, dijo Naruto con una sonrisa, recostado en su cama mientras observaba la nota de la muerte en su mano derecha, sobre su rostro. Es un regalo para mí. Death Note es el primer regalo útil de mi vida, sin ofender a Gigi. El reloj de pulsera me vino muy bien hoy, y estoy seguro de que será de gran utilidad en el futuro, dijo antes de cerrar los ojos momentáneamente y dejar escapar un suspiro.
Me siento un poco culpable por haber matado a toda esa gente y a esa enfermera hoy, pero se lo merecían. No voy a quedarme aquí sentado y dejar que hagan lo que quieran. Además, también estoy matando a los criminales de aquí, y qué peor criminal que intentar matar a un niño huérfano de la forma más espantosa posible desde que nació. Al diablo con lo que diga Gigi. No voy a perdonarlos y convertirme en el chivo expiatorio de esta aldea. Los pensamientos del rubio se volvieron más oscuros mientras apretaba los puños con ira. Se incorporó y comenzó a respirar profundamente para calmarse mientras el rubio bigotudo apretaba con más fuerza la nota de muerte. Tranquilos. Ahora, ¿cuál debería ser mi siguiente paso? El periódico tiene sus límites. Solo será una fuente de pequeños delincuentes locales. ¿Qué pasa con los más peligrosos, los criminales de alto rango más crueles, encerrados en lo más profundo de la prisión especial de delitos ninja de Konoha? Ni siquiera los que están en el departamento de tortura e interrogatorio pueden ser ignorados. He oído que tienen a algunos muy violentos allí. Así que, sus pensamientos se desvanecieron mientras el rubio volvía a recostarse en la cama perezosamente, mientras el sol se ponía y miraba al techo con la mirada perdida. Entonces, el único que posee toda esta información altamente clasificada es el propio Gigi, o mejor dicho, el Hokage, pensó con expresión sombría. Naruto sabía que no sería fácil. Acceder a esa información normalmente sería difícil. Pero con la Death Note, sabía que no era imposible. Al menos sé que guarda esos archivos en algún lugar de su oficina. Cuando no está en su oficina, obviamente cualquier información clasificada estaría bajo alta seguridad o escondida usando solo sellado. Sé cómo hacer un pergamino de almacenamiento y nada más. Así que solo tengo oportunidad cuando Gigi está en su oficina trabajando. Ese es el momento en que la mayoría de las cosas suelen estar afuera, sobre su mesa, algo que él llama el papeleo maldito, reflexionó antes de tomar el expediente médico para abrirlo. Nombre: Akeboshi Itsugaki. Sexo: masculino. Edad: 36. Grupo sanguíneo: B. Estado: civil. Ocupación: obrero de la construcción. Detalles: sufrió un infarto agudo de miocardio, paro cardíaco, el 21 de octubre. Estado actual: estable. Síntomas: dolor en el pecho, palpitaciones, sudoración. El rubio cerró el expediente porque cuanto más leía, más se alejaba de su ámbito de comprensión. Bueno, en resumen, aunque la Death Note no pudo matarlo, al menos lo dejó bastante mal, pensó antes de volver la vista hacia la foto tamaño pasaporte de Akeboshi en la esquina superior derecha de la primera hoja. Bueno, es hora de acabar con ese tipo y reunirnos con su familia, murmuró Naruto con una sonrisa sombría mientras abría la nota de la muerte. Tomó el pincel de la cómoda junto a su cama y escribió el nombre con la imagen de Akeboshi nítida en su mente. Ahora que ese cabrón ya no está, tengo que planear cómo acceder a los archivos criminales. Y lo más importante, no puedo robarlos. Así que tengo que escribir sus nombres ahí mismo, en la oficina de Gigi, de alguna manera. Tendré que prepararme para esto, con una expresión seria en su rostro. Salto temporal. 2 días después. Oficina del Hokage. 11 a.m. Actualmente encontramos al Sandaime Hokage ahogándose en un mal asfixiante de todas las dimensiones y creaciones. El papeleo. Este es el momento en que de verdad te extraño, Minato, suspiró Sarutobi mientras revisaba los papeles, con ojeras bajo los ojos y fumando su pipa. Los cálidos rayos del sol que se colaban por los grandes ventanales tras él eran un alivio para la vieja sombra de fuego. Apartando la mirada de los papeles, comenzó a reflexionar sobre los acontecimientos recientes que habían llamado su atención. Resulta realmente extraño que tantos criminales murieran hace unos días de infartos y casi a la misma hora. Y ayer también, aunque menos esta vez, hubo algunos criminales más que murieron de infartos. ¿Será todo una coincidencia?, pensó Hiruzen mientras miraba distraídamente su escritorio. Oh, Gigi. Una voz fuerte y entusiasta lo sacó de sus cavilaciones mientras sus labios se curvaban hacia arriba al notar la enérgica figura rubia. Deberías tocar antes de entrar, Naruto-kun, dijo con una cálida sonrisa mientras el rubio bigotudo continuaba sonriéndole. Vamos, abuelo. Deja de ser tan estirado, relájate un poco. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo?
Naruto balbuceó, haciendo que el viejo Sarutobi suspirara. Le gustaba mucho Naruto y lo quería como a un abuelo. El rubio nunca dejaba que las cosas se aburrieran y a menudo irrumpía en su oficina, dándole los descansos necesarios de tanto papeleo. Papelería, ¿sabes? Solo estaba organizando estos archivos criminales. Ser un Hokage no se trata solo de ser fuerte, ¿sabes? Explicó mientras la respiración de Naruto se agitaba un poco por la sorpresa, sin mostrar signos externos de sorpresa. Oh, la suerte con la que Kami-sama me colma, pensó el rubio con una leve sonrisa interior mientras asentía con entusiasmo junto con el viejo Hokage. Entonces, Naruto-kun, veo que te has vuelto a escapar de la academia, ¿eh? ¿Qué travesuras te estás gastando esta vez? Preguntó el Sandaime con un dejo de diversión en la voz mientras el rubio hacía pucheros. Estoy herido, jiji. ¿Por qué crees que haría algo así? Hoy no fui a la academia, simplemente no me apetecía, dijo con una sonrisa. A Naruto le gustaba mucho el Hokage. Sabía que, aunque el viejo no pudo evitar que su infancia fuera un desastre, lo había intentado con todas sus fuerzas. Naruto había deducido que, sin importar cuántas leyes o cuántos guardias asignara Hiruzen para su seguridad, la gente siempre encontraría la manera de torturarlo. No se trataba de crear una ley con el consentimiento de un Hokage, sino de que la gente misma las implementara. Ya veo, eres bastante inocente. ¿Y qué pasa esta vez? ¿Quieres ir a Ichiraku? Preguntó con las cejas levantadas, haciendo suspirar a la rubia. Tienes una solamente, jiji, solo piensas en ramen, dijo Naruto mientras negaba con la cabeza, como exasperado, al oír el sonido de la pipa de Hiruzen cayendo al suelo. La expresión de Sarutobi, como un pez boquiabierto, no tenía precio mientras miraba a Naruto con asombro, frunciendo el ceño mientras el rubio estaba a punto de estallar de risa al aclararse la garganta. Oh, también quería darte las gracias por el reloj de pulsera que me regalaste en mi cumpleaños, olvidé decírtelo antes, ¿sabes? Parloteó con entusiasmo mientras le mostraba su reloj de pulsera al Hokage, con una brillante sonrisa en su rostro cuando miró momentáneamente la hora. Unos 10 segundos más, reflexionó el rubio patilludo mientras que por fuera sonreía como un tonto, mientras que el Sandaime simplemente se reía entre dientes de las payasadas de su figura de nieto. No hace falta decirlo, Naruto-kun, te mereces mucho más que eso, respondió con cierta tristeza evidente en sus ojos. Oye, quería hablarte de algo importante, jiji. Verás. Disculpe la interrupción, Hokage-sama, pero mi tocado-sama y Utatane-sama solicitan su presencia inmediata en la sala de reuniones. Dicen que es un asunto urgente, interrumpió la rubia cuando una mujer de mediana edad entró por la puerta ya abierta. Hiruzen suspiró mientras se levantaba un tanto perezosamente, un bostezo escapó de sus labios. Me voy entonces. Puedes reanudar tus tareas, Akio-san, dijo mientras su secretario Akio hacía una reverencia antes de salir de la habitación mientras Naruto, por fuera, tenía el ceño fruncido. Debería ser fácil a partir de ahora, pensó mientras sonreía por dentro. Lo siento, Naruto-kun, pero podemos hablar más tarde, ¿no? Tengo un asunto urgente que atender, dijo mientras el niño de 12 años fruncía el ceño. Pero quería hablar contigo. Hay un asunto muy importante que quiero discutir contigo, y tiene que ser hoy. Es muy urgente, jiji. Exclamó con urgencia, impresionado por su propia actuación al ver la mirada conflictiva en los ojos de Sarutobi. Sonriéndole tristemente a Naruto, el viejo Hokage le alborotó el cabello cariñosamente antes de hablar. Te aseguro que volveré lo antes posible. Mientras tanto, puedes esperarme aquí, ¿de acuerdo? Si alguien te pregunta por qué estás aquí, di que te ordené venir, asintió Naruto con un suspiro mientras el Sandaime se levantaba antes de salir de la oficina. ¡Perfecto! Ahora tengo que hacerlo lo más rápido posible, no debería volver hasta dentro de una hora, pensó el rubio con expresión seria, mientras caminaba tranquilamente hacia el sofá. Tampoco siento ningún ambú aquí, significa que ya están siguiendo a Jiji, deben ser sus guardaespaldas, pensó antes de mirar su reloj. Unos 5 minutos más, murmuró para sí mismo mientras el rubio permanecía sentado con los codos apoyados en los muslos, frotándose las marcas de bigotes en la mejilla derecha con los dedos índice y medio de la mano derecha, su habitual pose pensativa.
En ese momento, miraba fijamente la pared del otro lado con una expresión seria, completamente opuesta a la que tenía hacía unos minutos frente a Hiruzen. Sumido en sus pensamientos, no podía comprender cómo 5 minutos habían pasado tan rápido al oír el sonido del clic de la puerta al cerrarse. Bien hecho, Akio-san, pensó Naruto con una sonrisa mientras se levantaba antes de caminar tranquilamente hacia el escritorio del Hokage. Ahora, de pie junto a la silla de Hiruzen, comenzó a hojear el voluminoso archivo. Esto parece algo realmente prohibido. Básicamente contiene registros de criminales altamente peligrosos capturados por la policía militar de Konoha en un lapso de 6 años. ¿Qué demonios? ¿Todavía no han sido condenados a muerte? 6 años y aún la decisión está pendiente. ¿Qué demonios ha estado haciendo Jiji? Es demasiado indulgente. Solo mira a este criminal, Mobasi Amuro, queriendo deshacerse de su propio hijo por razones desconocidas, asesinó a su esposa solo porque amaba a su bebé y se negó a abortar. Los despreciables imbéciles como él no merecen vivir, ni siquiera en prisión. Violaciones en grupo, asesinatos, esclavitud, matar por diversión, todos ellos son la escoria más baja, los bastardos. Pensó Naruto mientras apretaba su puño izquierdo con mucha fuerza, la ira inundándolo por todo el sistema mientras un gruñido bajo escapaba de sus labios. Entrecerró los ojos mientras miraba las fotos de estos criminales con odio en sus fríos ojos azules oceánicos, algunos de cuyos rostros recordaba, los que lo habían golpeado en el pasado. ¿Y me llaman demonio? Estos tipos no merecen nada más que una muerte súbita. Dudo mucho que Jiji esté haciendo bien su trabajo aquí, pensó el rubio mientras se calmaba antes de abrir la primera página de la carpeta. Cada página adjunta barra agrapada contenía información personal del criminal con varias fotografías suyas, desde diferentes ángulos, y otras cosas administrativas y oficiales a las que el rubio no tuvo tiempo de acostumbrarse. Es hora de ponerse a trabajar, tengo que escribir todos los nombres que pueda. No podría acceder a estos archivos cuando quisiera, así que tengo que aprovecharlo al máximo ahora mismo, reflexionó distraídamente antes de sacar un pequeño pergamino blanco del bolsillo interior de su chaqueta. Lo dejó sobre la silla, ya que la mesa ya estaba llena de archivos y carpetas. Lo abrió antes de posar la mano sobre el sello circular del pergamino. Canalizando chakra a través de su mano, exclamó en voz baja: Kai. Liberación, lo que resultó en una bocanada de humo que reveló varias páginas arrancadas de la Death Note para ser exactos, que estaban apiladas cuidadosamente una encima de otra. Tomó el de arriba y miró el papel. Estaba dividido en 3 columnas. La primera estaba en blanco, mientras que Naruto había rellenado las 2 últimas. Cada fila de la segunda columna contenía la palabra ataque al corazón, lo que significa que esta columna especificaba la causa de la muerte. Sin embargo, la tercera columna especificaba la hora de la muerte. En esta, 3 filas consecutivas contenían la misma fecha con una diferencia horaria de 1 hora cada una. Las siguientes 3 filas consecutivas, solo la tercera columna, contenían la fecha del día siguiente, coincidiendo las horas de la muerte, y así sucesivamente hasta la última fila. Tercera columna. Fila 1 igual 25 de octubre, 14H fila 2 igual 25 de octubre, 15 horas fila 3 igual 25 de octubre, 16H fila 4 igual 26 de octubre, 14H fila 5 igual 26 de octubre, 15 horas fila 6 igual 26 de octubre, 16H, y así sucesivamente hasta la última fila de la página. Al dar la vuelta a la página, el reverso también tenía el mismo formato. De hecho, había algunas páginas más encima de la pila, llenas del mismo formato. Esto me ahorrará tiempo. Ahora solo tengo que escribir sus nombres en la primera columna. El resultado sería que, a partir del 25 de octubre, estos cabrones empezarán a morir de infartos. 3 en un día, cada uno a las 2, 3 y 4 de la tarde. Esto despistará a cualquier posible investigador. Al menos no sabrán por dónde empezar, pensó Naruto con una sonrisa burlona mientras miraba el tintero y el pincel que usaba Hiruzen. Bueno, esta tinta es de alta calidad y, sin duda, resistente al agua.
Así que tengo que hacerlo con cuidado, murmuró el rubio para sí mismo con una gota de sudor al recordar el truco de escribir mi propio nombre en la Death Note que había hecho hacía unos días. Bien, vamos, susurró para sí mismo antes de dejar la página de la nota de muerte sobre la mesa y empezar a escribir los nombres, en la primera columna, mientras miraba las fotos de los criminales correspondientes. Nótese que solo escribe un nombre en cada fila. Aproximadamente una hora después, justo afuera de la oficina de Okage subiendo las escaleras, Hiruzen entró al vestíbulo con un bostezo mientras se frotaba un poco los ojos, quejándose de que sus viejos y tontos compañeros de equipo lo llamaban por discutir asuntos civiles triviales. Bueno, no del todo. Querían hablar de esos extraños ataques cardíacos, así que no pasó nada. Pero luego empezaron a parlotear sobre asuntos civiles que ya habíamos tratado antes, como si solo vinieran a charlar conmigo. Supongo que esos idiotas extrañan mucho los viejos tiempos, pensó con una risita. Al llegar a su oficina, entró por la puerta ya abierta y sonrió al ver lo que veía. Allí estaba Naruto durmiendo en el sofá, roncando ruidosamente mientras murmuraba cosas incoherentes, siendo ramen la única palabra comprensible. Cerrando la puerta, se dirigió a su escritorio antes de sentarse en su silla, dejando escapar un suspiro. Este trabajo a veces me pasa factura, reflexionó antes de abrir los ojos. Al mirar los papeles que había dejado antes, entrecerró los ojos al instante. Alguien tocó esto. Pensó un poco alarmado mientras escaneaba la habitación, ahora completamente alerta. Las ventanas estaban cerradas y el ventilador apagado, así que es imposible que estas páginas se hayan movido solas. Sé exactamente cómo las dejé. Alguien definitivamente tocó esta carpeta junto con otros papeles. Es imposible que Naruto toque algo así. ¿Se coló alguien mientras dormía? Después de todo, la puerta ya estaba abierta cuando llegué. Y Akio-san tampoco tocaría esto. Ya le ordené que no lo hiciera, pensó Hiruzen con creciente sospecha mientras abría la carpeta frenéticamente. Mientras estaba mirando la primera página, sus ojos comenzaron a temblar cuando revisó las siguientes páginas, solo para ver una marca de verificación aparecer en su frente. Naruto gruñó en voz baja antes de cerrar la carpeta ruidosamente y golpearla contra la mesa, haciendo que el rubio que estaba dormido se despertara un poco de su sueño. ¿Eh? ¿Qué? Murmuró con ojos soñolientos cuando Hiruzen se paró frente a él con la voluminosa carpeta en la mano. Explícate, dijo simplemente con una mirada escrutadora tras arrojar la pesada carpeta sobre el regazo del rubio, haciéndole gruñir. Mirando a Sarutobi confundido, abrió la carpeta antes de que su boca se abriera en una al comprenderlo, mientras una sonrisa tímida se dibujaba en su rostro. En las primeras páginas, las fotos de los criminales estaban editadas. Editadas en el sentido de que algunos ahora tenían barba, otros parches en los ojos, otros tenían ojeras que los hacían parecer insomnes, algunos llevaban piercings en las orejas, y algunos incluso llevaban ramen escrito en la frente. En resumen, la moraleja que aprendió Hiruzen hoy fue que, con un pincel manchado de tinta, Naruto podía ser muy astuto. Bueno, estaba aburrido, dijo la rubia con una sonrisa nerviosa mientras los ojos de Hiruzen volvían a temblar. ¿Aburrido? ¿Aburrido dices? Si te aburres, no pintas las caras de los criminales de alto rango de una aldea, Naruto. Casi gritó el profesor cuando el rubio saltó del sofá cómicamente. Es tu culpa desde el principio. Dijiste que volverías lo antes posible. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Convertirme en Hokage y fumarme un puro? Gritó mientras señalaba con el dedo acusador al Sandaime, haciéndole sudar una gota al oír el comentario sobre el puro. Aún así, Naruto, ¿sabes lo importante que es esto? Normalmente, habría castigado severamente a quien lo hizo, dijo con tono serio mientras la expresión de Naruto se desanimaba visiblemente y una pequeña sonrisa se dibujaba en el rostro del viejo Hokage. Pero como se trata de ti, lo dejaré pasar esta vez. Las bromas son buenas de vez en cuando, Naruto, pero recuerda que algunas de tus bromas pueden causar serios problemas algún día, habló ahora con un tono paternal, mientras el rubio asentía con una expresión algo triste. Sí, lo siento, jiji. Pensé que se verían geniales así, dijo Naruto con un suspiro que hizo que al Hokage se le volviera a caer una gota de sudor. ¡Qué bien se veían!
Ahora parecían aún más feroces e intimidantes que antes. El tiempo se acaba, tengo que irme ahora, pensó el rubio mientras de repente sonreía por fuera. Oye, jiji. De repente recordé algo. Tengo que irme ya. Adiós y nos vemos luego. Exclamó antes de salir corriendo por la puerta abierta, haciendo que Hiruzen se riera entre dientes al ver al rubio enérgico. Él realmente es único, pensó cuando escuchó el grito de Naruto resonar en el pasillo. Y revisa tus cosas de Icha Icha en el compartimento secreto del cajón inferior izquierdo. Hiruzen abrió los ojos de par en par, horrorizado, mientras aparecía rápidamente frente al mencionado cajón del escritorio en un segundo. Mierda. No me jodas. Por favor, mierda. A la mierda. Repetía mentalmente su mantra de mierda mientras sacaba el libro más preciado que poseía. Saltó y casi le da un infarto, no la de Anote, jaja, al ver las ilustraciones gráficas arruinadas del libro, cortesía de un fenómeno. Naruto con un pincel de tinta. El rubio ni siquiera había salido de la portada. Naruto, pequeño bastardo. Se escuchó un grito por todo Konoha y en ese momento todos supieron lo que había sucedido. El maestro de las bromas había atacado una vez más. Mientras tanto, bosques justo detrás del monumento del Hokage actualmente Naruto acababa de ingresar al bosque mientras corría a través del follaje tan rápido como podía. Perfecto, esto salió perfecto. No sabía que podía engañar a Jiji tan fácilmente, pensó mientras saltaba entre los árboles a una velocidad vertiginosa. Los shinobi tienen una capacidad de observación extremadamente aguda, y Jiji no es la excepción. Bajo esa cálida sonrisa y ese rostro de abuelo, hay uno letal. Sabía que Jiji, siendo el Hokage y un shinobi de nivel Kage, notaría fácilmente los papeles desplazados y que habían sido manipulados. Así que usar mi idiota fue una buena idea. Todos saben que soy un idiota. Incluso Jiji cree que, en cuanto a inteligencia, soy bastante débil. Así que, aprovechando esa información, hice lo que el zoquete de Naruto habría hecho en su ausencia. Pinté un poco esas caras, haciéndole creer que los papeles parecían estar desplazados porque solo las había arruinado con la tinta por aburrimiento, cuando en realidad estaba usando la de Anote para matar a esos criminales. Y, además, hacer lo mismo con Icha Icha fue la guinda del pastel. Ahora no hay ni la más mínima posibilidad de que sospeche de mí, pensó Naruto con una sonrisa burlona mientras palpaba el pergamino sellador en el bolsillo interior de su mono. Al menos he completado la cuota de 30 días, llenando 90 entradas en la primera columna. Así que a partir de mañana, 25 de octubre, esos cabrones empezarán a morir de infartos, reflexionó mientras seguía alejándose del despacho del Hokage, adentrándose en el bosque. Ahora solo me falta llegar a esa marca de 2 millas que marqué ayer en este bosque, está más adelante varios minutos después. Bosques detrás del monumento del Hokage. Ubicación desconocida aquí. Exclamó Naruto al pasar junto a un gran árbol con una gran cruz tallada en el tronco. Jadeaba levemente, con gotas de sudor rodando por su rostro, mientras el rubio caminaba hacia el árbol marcado, con la espalda apoyada en el tronco. Abriendo la cremallera de su chaqueta, sacó el pergamino blanco, sellado con las páginas en blanco de la nota de la muerte, guardada para emergencias cuando no estaba en su apartamento. Luego sacó otro pergamino de su chaqueta, que era azul. El azul representa el pergamino que contiene las páginas de la Death Note ya utilizadas, se recordó antes de abrirlo. Al abrirlo, la pequeña nube de humo se disipó para revelar unas 10 páginas de la Death Note, todas escritas a mano por Naruto. Rebuscando entre ellas, extrajo un total de 3. Luego comenzó a mirar los nombres escritos en esas páginas. Omura Mitokado. Koharu Tataniaki Amamiya. Los nombres de los 2 guardias que están en la entrada del edificio de la oficina del Hokage, todos ellos desempeñaron sus papeles perfectamente, afirmó mentalmente Naruto con una sonrisa mientras miraba las condiciones de su muerte que había especificado en las páginas. Pero ahora que estoy a unos 3 kilómetros del edificio de oficinas del Hokage con las páginas de la Death Note conmigo, significa que estos tipos están fuera del radio de 2,6 kilómetros, con estas páginas como centro. Por lo tanto, están fuera del alcance de la Death Note, y aunque hubiera escrito sus nombres en la página, no morirían ahora, reflexionó con expresión seria mientras empezaba a excavar tierra suelta con la mano.
Naruto, antes de llegar hoy a la torre del Hokage, ya había escrito los nombres de Omura, Koharu, Akio y los de los dos guardias en las páginas de la nota de muerte, que ahora tiene en la mano. También dedujo, tras experimentar ayer, que las personas, bajo los efectos de la nota de muerte, se comportan con normalidad. Por ejemplo, si se supone que una persona muere después de un año, como está escrito en la nota de muerte, se comportará con normalidad hasta su muerte en lugar de actuar como un robot controlado. Además, una persona queda bajo los efectos de la nota de muerte 40 segundos después de que su nombre haya sido escrito en ella. Para Omura y Koharu, según lo escrito en la nota de muerte, saldrían de sus casas y llegarían a la oficina del Hokage exactamente a las 11:05 am, donde ordenarían a Akio, quien también estaba bajo la influencia de la nota, que pidiera a Saru reunirse con ellos en la sala de reuniones, alegando que era un asunto urgente. Cuando el Hokage llegara, comenzarían a hablar con Hiruzen sobre las recientes y extrañas muertes y otros asuntos civiles durante aproximadamente una hora. Después, se excusarían, regresarían a sus respectivas casas y seguirían comportándose con normalidad. Cabe destacar que esto no es exactamente lo que estaba escrito en la nota de muerte. Es una explicación aproximada. Para Akio, ella continuaría trabajando y comportándose con normalidad hasta recibir órdenes de los dos ancianos. Entonces, exactamente a las 11:07 am, entraría en la oficina del Hokage para informar a Hiruzen de la situación. Exactamente a las 11:13 am, ya que, según Naruto, 6 minutos le bastaron a Hiruzen para salir de la oficina, cerraría la puerta con llave desde afuera. Precisamente a las 11:58 am, abriría la puerta como señal de advertencia para que Naruto terminara el trabajo rápidamente y tuviera tiempo para arruinar las caras de los criminales y el icha de Hiruzen. Luego regresaría a sus tareas y seguiría comportándose con normalidad. Sin embargo, la única función de los dos guardias era dejar entrar a Naruto sin sus típicas tonterías, ya que normalmente no permitían que el rubio entrara al edificio diciendo: Hokage-sama está ocupado. Vuelve luego, mocoso. Y esa era la respuesta que recibía siempre. Así que, al dejarlo entrar, ellos también seguirían comportándose con normalidad. La fecha de la muerte de estas 5 personas se especificó como el 1 de noviembre en las páginas de la nota de muerte, aproximadamente una semana después de escribir sus nombres. Pero como Naruto había tomado las páginas donde estaban escritos los nombres de estas víctimas a unos 3 kilómetros de distancia, estaban fuera del radio de 2,6 kilómetros de la nota de muerte y, por lo tanto, ahora estaban a salvo. Y aunque me lleve estas páginas, haciendo que esos tipos vuelvan al alcance de Death Note, no les afectará. Menos mal que experimenté un poco más ayer antes de venir hoy a la oficina de Jiji. Dejemos estas páginas aquí, ya no me sirven, pensó antes de arrugarlas y depositarlas en el pequeño hoyo que había cavado con las manos. Volvió a llenar el hoyo con tierra suelta, lo palmeó con la mano antes de sacudirse la arena seca. Las 7 páginas restantes, donde estaban los nombres de los criminales que acababa de escribir en la oficina del Hokage, las guardó en el pergamino azul. Guardó los pergaminos azul y blanco en su bolsillo y se levantó antes de sacudirse la ropa. Es un alivio que la prisión de Konoha, donde se encuentran estos criminales, esté en un radio de 2,6 kilómetros desde mi posición, lo que significa que están al alcance de las páginas de Death Note donde están escritos sus nombres. De lo contrario, sus muertes también habrían sido canceladas y habría tenido que escribir sus nombres de nuevo, pensó con un suspiro antes de correr hacia otra dirección, donde se encontraba la prisión de delitos de Konoha Ninja, en una zona aislada a las afueras de Konoha. No necesitaría acercarme demasiado, simplemente enterraré las páginas de la nota de muerte cerca del gran complejo para que esos criminales estén dentro del alcance en todo momento y continúen muriendo durante el mes, reflexionó mientras saltaba por los bosques durante varios minutos. Tras llegar a la zona cercana a la prisión, volvió a enterrar aquellas páginas como antes. Ahora comienza el espectáculo, pensó Naruto con una sonrisa mientras se secaba el sudor de la frente. Una semana después. Oye, ¿has oído hablar de todos esos desagradables criminales que mueren de ataques cardíacos? ¿Y quién no? Todo Konoha lo sabe.
Todos llevan muriendo desde hace una semana, todos por ataques cardíacos. He oído que las horas de sus muertes también son idénticas. 3 criminales mueren cada día por la tarde. Sin embargo, desconozco la hora exacta. ¿Crees que todas estas muertes son pura coincidencia? Digo, un ataque cardíaco es una causa natural de muerte, ¿sabes? Ni hablar. Diría que esto es obra de algún superhéroe genial que decidió matar a todos esos monstruos. Hablando de monstruos, ¿crees que también matará a ese chico? Bueno, eso espero. Habría un monstruo menos suelto por aquí. El periódico Konoha Daily incluso lo nombró Kira, ¡qué genial! Un héroe que trabaja en secreto, haciendo algo que nuestro Hokage no había hecho hasta ahora. Tengo un poco de miedo, ¿sabes? ¿Y si también decide matar a los inocentes? Parece tener el poder divino de matar a cualquiera con un ataque al corazón. No te preocupes. Tengo el presentimiento de que Kira es un buen tipo, o una buena chica. Durante toda la semana, solo ha matado a los criminales. Creo que Kira solo puede matar a 3 personas en un solo día, y solo por la tarde. ¿Sí? Deben ser los límites de sus poderes. No, te equivocas. ¿No has oído que las pandillas y matones locales también mueren de infartos a diario? La prisión no es el único lugar donde mueren los criminales. Me pregunto qué tipo de arte ninja prohibido estará usando. Nunca había oído hablar de una técnica tan poderosa que pudiera matar a tu oponente de un ataque al corazón en un instante. Estos eran los rumores y susurros que el público general intercambiaba últimamente. Kira era una palabra que se pronunciaba 1.000.000 de veces al día en Konoha, ya fueran niños, civiles, adultos o shinobi. La noticia se había extendido rápidamente por la hoja oculta como un reguero de pólvora. Gran parte de los civiles de la aldea estaban felices por los acontecimientos de la semana anterior. Sin embargo, hubo algunos que no estaban tan contentos y estaban preocupados. Departamento de Tortura e Interrogatorio. Oficina Central y Vicky, esto ya ha ido demasiado lejos. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Al principio, simplemente descarté estas muertes como meras coincidencias, pero con cada día que pasa y más muertes en el horizonte, esa idea se ha desvanecido por completo, dijo Hiruzen con expresión seria mientras, junto con Ibiki Morino, jefe del departamento de TI, se encontraban en la oficina central frente a una gran mesa repleta de archivos y otros documentos. Estoy de acuerdo, Hokage-sama. Ya le había dicho que algo era sospechoso, pero decidió esperar, habló Ibiki con tono algo acusador, haciendo que Sarutobi suspirara mientras daba una calada a su pipa. Dejando eso, quiero averiguar quién o qué está causando esto. Todas estas víctimas, dijo el anciano profesor mientras señalaba los documentos sobre la mesa, mueren solo por infartos. Algunos eran shinobi, y un ninja que muere de infarto es algo que rara vez se escucha, terminó, haciendo que el Tokugetsu Jounin asintiera. Sí, estoy de acuerdo. Podría ser obra de un enemigo. Sin embargo, no puedo mencionar a nadie capaz de matar a alguien con un ataque al corazón. Nunca había oído hablar de eso, dijo Ibiki con cierta frustración cuando se abrió la puerta de la oficina y entraron 3 hombres. Oh, me sorprende que llegues a tiempo, Kakashi, dijo el Sandaime Hokage con sorpresa mientras miraba al ninja copia. Esto es algo que no puede permitirse ninguna tardanza, Hokage-sama. Terminé esa misión de rango S y regresé hace apenas una hora. Creo que podemos comenzar la investigación ahora, dijo el Jounin con seriedad. ¿Qué rollo? ¿Por qué me llamaste tan temprano? ¿No podríamos haber esperado al menos unas horas más? Cállate, Chikaku, esto es un asunto serio. Comencemos, Hokage-sama, habló Inoichi con expresión sombría, interviniendo Nara, quien milagrosamente, por primera vez en su vida, parecía serio. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Ni